días a todos. Que el Señor los bendiga. Una vez más reunidos para decirlo así, entregarle nuevamente la vida al Señor. Cada día, Señor, cada despertar nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, gozosos, porque sabemos que tenemos un Dios bueno, grande y misericordioso. Dice la Escritura que en Él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, cada vez que nosotros respiramos, estamos básicamente diciendo Jesús, Señor. Dice esta canción preciosa: tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus son para mí. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Te anhelo, Señor, perdido sin ti. Perdido sin ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por la vida. Gracias por ese amor tan grande que tienes por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por permitirnos ver claramente, Señor. Bendito eres tú, Señor. Señor, cada vez, Señor, que abrimos nuestra boca, cada vez que respiramos, cada vez que abrimos o cerramos nuestros ojos, Señor, debemos entender, Señor, que tú estás ahí, que nosotros estamos contenidos en ti, Señor. Necesitamos de ti para vivir, Señor. Tú eres nuestra respiración, tú eres nuestro pan diario, Señor. Tú eres nuestra vida, Señor. ¿A dónde podríamos ir sin ti, Señor?
Gracias, Dios, por tanto amor, Señor. Aún, Señor, por las cosas que pensamos que no están bien, Señor, pero sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para cada cosa, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Gracias por este día. Gracias por una oportunidad más. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Jesús. Amén y amén. Mis amados, buenos días. Hoy es un día perfecto. Todos los días. Cada día es una oportunidad más, como decimos siempre, para entregarle la vida al Señor. Saludamos a las personas que están conectadas a través de la internet en esta mañana. Ayer muy poquitos se conectaron, bueno, era festivo, pero bueno, hoy los veo todos por ahí. Doña Edna, que el Señor la guarde y la bendiga, a usted, a toda su casa, a sus hijos. Oramos, Señor, por las necesidades de las personas allá en su casa, señora Edna, que la bendiga. ¿Quién más está conectado? Por aquí. Doña Rosa Triviño, buenos días. Que el Señor la siga bendiciendo. Un abrazo para usted y todos los de su casa. Doña Mari, bendiciones para su merced, para todos los suyos, para Alejita. Que el Señor siga haciendo la obra en usted y que toda su familia conozca del Señor. Doña Noemí, buenos días. Dios la bendiga, señora Noemí, a usted, su esposo, sus hijos, sus nietos y todos los que están allí. También a su merced, doña Ana Silvia Ramírez. Doña Anita, Dios la bendiga, les ayude en todas las cosas. En la palabra del Señor veíamos anoche que es tan preciosa y tan bonita, ¿sí? Se explica por sí sola, porque es preciosa. Bueno, todos los que estamos conectados a esta mañana, pues un abrazo enorme y vamos a iniciar con nuestra lectura. Estamos leyendo una porción del libro de San Mateo, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 24 al 29. Dice así, Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Tenemos esta porción preciosa. Ayer estuvimos estudiando quién era la roca o quién es la roca. Y pues llegamos y entendimos, y bueno, ya lo sabemos. La roca es ¿quién? Jesús. Es uno de los relatos, digamos, por decir algo, más obvios que hay en la Biblia, ¿no? Sabemos que Él es la roca de nuestra salvación. Y el texto dice eso, que cualquiera que construyese esa casa sobre la roca, es decir, sobre un fundamento verdadero, ¿cierto? Los que son ingenieros, arquitectos, constructores, maestros de obras saben que un muro, una casa, se debe levantar sobre unas bases sólidas. Pues asimismo nos enseña el Señor, ¿cierto? Aquí nos está diciendo, necesitamos que nuestra vida de fe tenga una solidez espiritual. Entonces sabemos que Jesús es quien nos sustenta, nos sostiene, nos levanta, nos suple. Él es el que provee, ¿no? Pero no solamente eso, a veces pensamos que Jesús es solamente como ese mediador entre Dios y los hombres. Y sí, efectivamente, Jesús es el único mediador, porque dice en su palabra,
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero pensemos, más allá de que Jesús es la roca, ¿qué es lo que tipifica la roca? ¿En qué nos compete a nosotros que Él sea la roca? ¿Sí? ¿Por qué Él es la roca? ¿Qué es la roca? ¿Cierto? Ayer decíamos que es una cantidad de arena comprimida, ¿cierto? En una porción dura, que si uno tritura una roca, pues ¿qué va a quedar? Polvo y arena, ¿cierto? Pero ¿qué es la roca espiritualmente? ¿Y qué es lo que hace esta roca en cada uno de nosotros? Y buscando en la Biblia encontramos que el apóstol Pablo nos advierte muy bien y nos exhorta y nos enseña en el libro de Colosenses realmente lo que tipifica la roca. Vamos un momentico a Colosenses. Bueno, un poquitico no. Hoy yo creo que vamos a quedarnos en esta porción porque es preciosa. Colosenses capítulo 2. Y quisiéramos leerlo párrafo por párrafo, palabra por palabra, y pues vamos a intentar a ver cuánto podemos extraer, cuánto Dios nos revela a través de su palabra, ¿cierto? Colosenses capítulo 2, versículo, leamos desde el 6 y vamos a leer, bueno, hasta que Dios nos permita el día de hoy. Pero vamos a intentar con el poco tiempo que tenemos en esta mañana, entender qué nos quiere decir el apóstol Pablo acerca de Jesús, acerca de la roca de nuestra salvación. Y dice así, versículo 6, Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice, por tanto, otra vez, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad también en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Fíjese que este versículo nos dice que no solo Él es la roca, sino que nosotros debemos vivir nuestra vida en Cristo, dice, arraigados. ¿Qué es arraigados? Es como el terruño, ¿no? Donde nosotros nacemos. Cuando la gente o el joven quiere irse de su hogar o de su casa, le cuesta tanto, ¿no? Aquí dice que nosotros debemos vivir en Cristo arraigados y dice, y sobreedificados en Él, asidos de Él, tomados de la mano de Él. Y dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es decir, vivir una vida en Cristo, tomados de Él. Cuando uno va en un bus, como el Transmilenio, por ejemplo, y por casualidad, no hay sillas vacías, pues usted tiene que agarrarse de las manijas o agarrarse de los tubos, ¿cierto? Porque donde ese señor que maneja el bus frene en seco, pues termina uno al lado del conductor, ¿cierto? ¿Cómo va uno? Pues agarrado, ¿no? Asido, ¿sí? Pues la vida en Cristo es así. Nosotros necesitamos caminar de la mano con Cristo, tomados de la mano. La Biblia dice en el libro de Isaías que por torpe que seamos, pues no nos vamos a perder si caminamos con Él. Dice el versículo 8, Colosenses 2:8, y el apóstol Pablo advierte y nos dice así, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oiga, por favor, no nos dejemos engañar, ahí lo dice, ¿por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, ¿como cuáles? Ahí lo dice también,
según las tradiciones de los hombres. Recordemos que nosotros venimos todos de una iglesia llena de ¿qué? De tradiciones. Es que yo hice la primera comunión. ¿Por qué? No sé, todos lo hacemos. Es que a mí me bautizaron. ¿Por qué? No sé, todos lo hacemos. Es que antes de casarme tuve que hacer algo que se llamaba una confirmación. ¿Para qué sirve? No sé, pero todos lo hacemos, ¿cierto? Y todas las cosas las hacíamos, ¿por qué? Por tradición. Es que tengo que ir a visitar 7 monumentos. ¿Por qué? Porque mi papá lo hacía, mi abuelita me llevaba y comprábamos, bueno, hasta pasábamos un buen tiempo porque íbamos a la Plaza de Bolívar y comprábamos matracas y bueno, y nos compraban dulces de esos de colores. ¿Pero por qué? Porque era una tradición. ¿Se me hago entender? Y ahí el apóstol nos está exhortando. Que no nos engañen por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, tenemos que vivir ceñidos conforme a lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es todo. Importantísimo. En Él habita corporalmente toda la deidad. Él es Dios, el único Dios verdadero. Jesucristo, dice en la Escritura, es la imagen del Dios que no vemos. Jesús es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos movemos, nosotros vivimos, nosotros existimos dentro de Dios. Él es la plenitud de la existencia. Dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. ¿Se da cuenta? Siempre, siempre, siempre que usted o yo en alguna vez de nuestras vidas o en algún momento de nuestras vidas sentimos ese vacío en nuestros corazones, era que la ausencia de Dios en nuestras vidas. Y siempre que usted vea que una persona o vea en las noticias que alguien se ha quitado la vida por angustias, por miedos, por deudas, por tribulaciones, pues no. El problema que tiene la persona es la ausencia de Dios en su corazón. Porque es que Él es el que nos llena a nosotros. Ahí lo dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todas las cosas, la cabeza de la iglesia, la cabeza en el matrimonio, la cabeza en todos los sentidos. Imagínense, este cuerpo que tenemos cada uno de nosotros, si no tuviera cabeza, ¿qué haría? Pues nada, muere inmediatamente. Si no tuviera cabeza, no habría forma de controlarlo. Si no tiene cabeza, no tendría dirección. Es como montarse en un bus o en un carro y que de un momento a otro el conductor se quede sin el timón. ¿Qué haría? ¿Cómo se conduce? ¿Hacia qué dirección iría? Pues estaría a la deriva. Eso somos nosotros sin Cristo. Eso somos nosotros si no estuviésemos cimentados en la roca o sobreedificados en él. ¿Sí? Estaríamos sin dirección. Dice el versículo 11, en él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ya todos sabemos qué es la circuncisión, es cortar una porción del pene, ¿sí? De la punta del pene del hombre, pero cuando habla de la circuncisión de nuestros corazones, es cortar esa grosura,
esa capa externa blanca, ¿cierto? Para que ese corazón que está en nosotros palpite y no tenga ningún impedimento, para que nuestro corazón no se infarte. Mire todas las cosas que hace Jesús conforme nosotros somos cimentados en Él. Versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Sabía usted que el bautismo significa que usted muere con Cristo y usted resucita con Cristo? En el momento en que usted desciende a las aguas y es sumergido, eso representa morir con Cristo. Y si usted muere con Cristo y nace con Cristo, ¿qué pasó con sus pecados? Pues sus pecados mueren juntamente con Cristo y desaparecen ahí. Cuando usted sale del agua, dice la Escritura que usted es una criatura nueva y no hay pecado. ¿Sí me hago entender? Lo importante que es el bautismo. Y todos, si hemos creído, pues damos ese paso de obediencia. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Eso es ser cimentado sobre la roca, que todos nuestros pecados son perdonados. Morimos con Cristo, nacemos con Cristo. Versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el acta de decretos que había contraria a nosotros? Pues en la ley de Moisés hay más de 900, casi 1000 mandamientos, ¿sí? Que si nosotros estuviésemos por la ley tendríamos que cumplirlos todos. Y la ley tenía un propósito. El propósito de la ley era señalar nuestro pecado, ¿cierto? Eso era lo que hacía la ley. ¿Y cómo era que el diablo triunfaba sobre nosotros? Pues tomaba esa ley de Moisés y conforme a esa ley nos señalaba. Claro, usted es mentiroso, usted es ladrón, usted es hipócrita, usted es esto, usted es esto, usted es esto, delante del Señor. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Dice, anula el acta de decretos, es decir, anula esa ley que se levantó por medio del ángel revelada a Moisés y la clava en la cruz, es decir, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y en ese momento esa acta, esa ley que nos acusaba, pues ya no tiene vigencia. No va a haber vigencia, ¿sí? Por esa ley que solo nos señalaba el pecado, pues Satanás no tiene forma en cómo acusarnos. Si no hay ley, pues no hay transgresión. ¿Me hago entender? Para eso vino Él. Dice la Escritura, para deshacer las obras del diablo. Y ahí es donde triunfa Jesús sobre Satanás, pues ya no hay forma en cómo el enemigo nos pueda acusar. ¿Sí? Eso es lo que dice el libro Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Sabían ustedes que en la gran mayoría de las iglesias las personas van a rendir culto sintiéndose culpables por todos los pecados? Y eso es tan triste, porque aquí lo está diciendo, ¿sí? Que Jesús anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que la quitó y la clavó en la cruz,
¿Sí? Y dice ahí el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué los despojó? ¿Qué fue lo que le quitó a Satanás? Pues toda la autoridad, pues como no hay forma de que nos pueda acusar, no hay acusador. Es como si usted lo llevaran preso delante de un juez y usted ahí esperando a que venga el fiscal y no hay fiscal, no hay acusación. ¿De qué lo van a acusar? Le van a decir, ¿sabe qué? Váyase para su casa. Me explico. Si no hay ley, no hay transgresión. Y Jesús nos quitó esa ley muriendo por nosotros en la cruz. Ahí lo dice en el libro de Gálatas. Es que es tan preciosa la palabra del Señor. Gálatas capítulo, ya lo encuentro, capítulo 3, versículo, dice ahí, Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, Él pagó por cada uno de nosotros. Él se llevó esa acta, anuló esa acta. Ya no hay condenación, ¿cierto? Versículo 16. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque todo lo que estamos viendo ahí es todo lo que nosotros recibimos cuando nosotros somos cimentados o cuando nuestra fe está arraigada en la roca, que es ¿quién? Cristo. Fíjese todo lo que está diciendo. Y esto es muy importante, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Fíjense, bajo la ley, las personas estaban sujetas a qué día es el día del Señor, qué día es el que tenemos que hacer esto, qué tenemos que comer, qué no tenemos que comer, que si comemos carne de cerdo somos unos malditos, que la pezuña hendida, que este animal sí podemos comer, que este animal no podemos comer. Bueno, tantas cosas. Y aún en la religión, las personas se están aferrando a esas cosas. ¿Qué cuál es el día festivo? ¿Qué cuál día no puede trabajar? ¿Qué? No, ya todo eso fue quitado. Todo eso fue quitado. Nosotros ya no estamos por las obras de la ley. Los adventistas, los del séptimo día dicen, no, es que el sábado no abrimos, no trabajamos, no hacemos nada. Pues ya eso no existe. Porque al venir Cristo, Él quita todas esas leyes. Ya eso desaparece. Por eso el versículo, leámoslo nuevamente, versículo 16. Por tanto, y en adelante, todo esto, el resto de todo Colosenses 2 va a hablar acerca de este tema. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué es pecado? ¿Qué no es pecado? No, el Señor ya se llevó todo eso en la cruz. Mire cómo dice tan bonito. Dice el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Por eso a veces cuando hacemos el culto, ¿no? Nosotros nos reunimos el domingo, pero realmente el día del Señor son todos los días. Nosotros hacemos el culto el domingo porque el domingo, pues, sí, fue el día en que el Señor resucitó, pero también es el día en que todas las personas no trabajan. Entonces, no haríamos nada haciendo un culto un lunes, ¿no? Lunes a las 9 de la mañana, ¿dónde está todo el mundo? En la oficina, en el trabajo, en el Transmilenio. Pues no, lo hacemos el domingo. Pero literalmente, el día del Señor son todos los días. Todos los días. Jesús lo dice aquí, el apóstol nos lo está recordando. ¿Sí? Nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta o en luna nueva o en días de reposo. 17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir.
O sea, todas esas leyes que habían en el Antiguo Testamento eran una sombra de las cosas que habían de venir. ¿Cuándo? En el momento en que fueran reformadas todas las cosas. ¿Quién reforma todas las cosas? Pues Cristo aquí no lo está diciendo. Dice así, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad o culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia carne mental. Este versículo yo quiero leerlo en otra versión porque es muy difícil a veces para nosotros entender cómo lo dice Reina Valera. Y mire cómo lo dice, voy a leerlo en dos versiones. Torres Amat dice así, versículo 18, nadie os extravía del recto camino, afectando humildad, enredándoos con un culto supersticioso de los ángeles. Es decir, fíjese que en la Biblia, en el libro de Gálatas, también dice Pablo, si yo o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente. Aquí está hablando de que en algunas religiones todavía a las personas les enseñan a rendir culto a los ángeles. No, nosotros no le rendimos culto a los ángeles. No nos postramos delante de ellos, no los adoramos, porque los ángeles, para los que no saben, los ángeles son servidores de Jesús y servidores de los que somos herederos de la salvación. Es decir, si usted ha creído en Jesucristo, los ángeles le sirven a usted y están para el servicio de los que son herederos de la salvación. Entonces, usted es más que los ángeles, que cualquier ángel, cualquiera, no importa que sea Satanás, usted está por encima de él, porque usted es hijo de Dios. Los ángeles son siervos. ¿Sí me hago entender? Pero en algunas culturas, en algunas religiones todavía adoran a los ángeles. Los mormones, por ejemplo, si usted pasa, lo que ve allá arriba en la cúpula de sus recintos, de sus iglesias, es un ángel. Claro, hay otra, el ángel Moroni, ¿cierto? Entonces, fíjese, hay muchos, y hay muchas religiones. Entonces nosotros no rendimos culto a los ángeles. De eso está hablando. Y tampoco, también está diciendo el texto de hombres, ¿sí?, que mintiendo hablan cosas que no han visto. Es decir, no le creamos a los hombres, ni tampoco le creamos a los ángeles. Bueno, hoy podemos alargarnos, o podríamos alargarnos, básicamente porque tendríamos que leer Colosenses capítulo 2 y Colosenses capítulo 3. Y no nos va a alcanzar el tiempo, porque todo Colosenses 2 y 3 están hablando de qué es estar sobreedificados en la roca que es Jesucristo. Pero así, someramente, por lo poco que hemos leído, es ser arraigados. ¿Qué es estar arraigados en la roca? ¿Sí? Es ser edificados en Él, no dejarnos engañar por las costumbres, las tradiciones, ¿sí? Es entender que por medio de Jesucristo Él sustenta todas las cosas, es decir, que estamos completos en Cristo, que Él nos limpia, dice ahí que morimos juntamente con Él y que resucitamos juntamente con Él, es que Él nos perdona todos nuestros pecados, que nos dio vida juntamente con Él, que nos libra de la maldición de la ley, que la ley nos señalaba que éramos pecadores y triunfa. Acabando con la maldición de la ley, Jesús triunfa sobre Satanás porque Él no tiene de dónde acusarnos, no nos puede engañar. Y finalmente nos está hablando hasta el versículo 18 que nosotros no rendimos culto a los ángeles ni rendimos culto a los hombres. Nosotros le rendimos culto a Jesús. Mañana vamos a terminar de leer esta porción que es tan preciosa y nos faltan hartas cosas. Y se me olvidaba decirles
que ya nosotros no tenemos que preocuparnos por días de fiesta, qué comer, qué no comer, qué hacer o qué no hacer, porque todas las cosas que se habían establecido para la ley de Moisés, pues ya no aplican. Eso era el Antiguo Testamento, ahora estamos bajo un Nuevo Testamento. El propósito de estos estudios es que nosotros conozcamos al Señor. El propósito de nuestros estudios es que nosotros entendamos que en Cristo hay perdón de pecado. Ese es el Evangelio. Aquí lo está diciendo, que Él borró todos nuestros pecados, que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio del reino de los cielos, que en Cristo hay perdón de pecados. Por favor, si este video ha sido edificante para usted, por favor compártalo aquí donde estoy poniendo mi dedo y bueno, y envíeselo a un amigo.